iglesia, nos podemos poner de pie, tomar nuestras Biblias. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Hoy quiero hablar sobre este tema, el temor de Dios en esta generación. Hemos estado hablando por varias semanas, ya llevamos hablando sobre las promesas de la palabra de Dios, y lo que estamos hablando hoy inclusive todavía va con ese título, con ese se puede decir, con ese tema de lo que es las promesas de Dios. Antes de entrar a exactamente lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, vamos a tomar un momento y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y un Dios fuerte con nosotros, Señor. Pedimos, Señor, tu poder hoy, tu palabra que nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte, hermano y hermana. Gloria al Señor. Entonces la palabra nos dice en Filipenses, comienza diciendo la obediencia, en este caso al apóstol Pablo, y luego entra con unas palabras muy importantes, y estas palabras son: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Antes de empezar a analizar en realidad lo que esto significa, la clase de lenguaje que Pablo usa al decir temor y temblor no es solamente de esta escritura, no es solamente del Nuevo Testamento, sino también viene desde el Antiguo Testamento. Podría ser como un hebraísmo, es una expresión en la cual es usada aquí en Filipenses 2:12, es usada en Efesios 6:5, es usada en 1 de Corintios, en 2 de Corintios también, y en diferentes formas el apóstol Pablo la usa, y se puede decir de que esta escritura en Filipenses 2:12 es una de las escrituras donde es usada en mayor importancia. Entonces, primero el apóstol Pablo nos dice: ocupaos en vuestra salvación. Amén. Ocupaos en vuestra salvación. La Biblia textual dice: alistad vuestra propia salvación. Ocupaos en vuestra propia salvación. La palabra ocupado en este término, esta palabra griega significa trabajar, laborar completamente, lograr, conseguir, terminar, producir. Y lo que Pablo está diciendo primero es de que el llamado de Dios es un llamado a estar ocupado. Amén. Primeramente, el llamado de Dios es un llamado a estar
ocupado en algo. Obviamente aquí nos dice claramente lo que está diciendo que nos ocupemos, que es la salvación. Pero el llamado tenemos que comprender, hay un dicho muy famoso en inglés. El dicho es: the idle mind is the devil's workshop. La mente vaga es el taller del diablo. La mente vaga, la persona que no está ocupada en su salvación. Entonces, aunque nuestra salvación es una relación con Dios, que es una relación de amor, es una relación de devoción, pero tenemos que comprender que todavía nuestra relación con Dios no es lo que debe ser. Porque va a ser lo que debe ser cuando lleguemos a la gloria. Nunca cuando estemos en la tierra llegaremos a la clase de relación que Dios anhela tener con nosotros. ¿Por qué? Porque hay un velo entre nosotros, el cual es la carne. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol nos exhorta a nosotros? De que tenemos que ocuparnos. La relación con Dios no es solamente sentimientos de amor. Amén. No es solamente, por decir, momentos bonitos de foto. La relación con Dios también es una ocupación. La salvación también es una ocupación. Es más, el apóstol Pablo en otra escritura, hablándole a Timoteo, le habla de la vocación de la fe. O sea, es como una vocación que tenemos, es un comprometimiento y es una labor. ¿Amén? El Señor dijo que el reino de los cielos es como un labrador que llamó obradores o laboradores a su viña. ¿Amén? Entonces, tenemos que comprender de que hay un sentido en nuestra vida espiritual de ocuparnos. No podemos ser desocupados en las cosas de Dios. No podemos simplemente vivir como queramos y pensar de que Dios está teniendo una relación de calidad con nosotros. Amén. Como el dicho famoso, Dios está en mi corazón. Es como un recordatorio una vez cada ciertos meses o años. Cuando soy confrontado con algo, no. Esto es una vocación y es algo que tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar. ¿Amén? Hay un trabajo que tenemos en la tierra también, y ese trabajo es de asegurarnos que estamos trabajando, que estamos laborando en lo que nosotros llamamos la salvación. Amén. Es asegurarnos que estamos trabajando en nuestra propia salvación. Es importante comprender que esta escritura también nos habla de cómo la salvación funciona. La salvación es algo también individual. Amén. Es individual, no es algo general. Hay personas que creen en la salvación general, o sea que todos somos salvos juntos, en el sentido de que es como una salvación de conciencia, que todos tenemos la misma conciencia. Hay un cristianismo que enseña eso, pero en realidad la salvación es completamente individual. Amén. Y cada persona es llamada a ocuparse. Amén. Digan ocuparse. A ocuparse en la salvación. Ahora, no es solamente ocuparse de trabajar simplemente, no es ocuparse solamente. El sentido de ocuparse no es solamente decir voy a dar estudios bíblicos, voy a salvar almas. Eso no es el concepto en realidad, porque el Señor nos dijo en su palabra de que hay muchas personas que van a decir en aquel día: Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos estas proezas en tu nombre. Amén. El Señor le dijo: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca os conocí. Amén. Ahora es importante comprender de que Él no dijo: apartaos de mí, mentirosos. O sea que ellos no estaban mintiendo, sí echaron demonios en su nombre. Amén.
sí hicieron obras en su nombre, pero Él les dijo, nunca os conocí. ¿Qué significa? Nunca se ocuparon de su salvación, sino de nada más su producción. Y hay una diferencia entre lo que uno produce a los ojos del mundo a la clase de relación que yo tengo con Dios. Por eso es importante comprender de que uno no puede solamente juzgar el cristianismo por lo que ve, ni siquiera ministros por su ministerio. Amén. Porque es algo que no se puede ver. Hay cosas que no se pueden ver, que solamente Dios puede ver. Y el simplemente producir en la tierra cosas no significa que Dios está validando mi vida personal. Eso es validado en cómo lo conozco yo a Él y cómo Él me conoce a mí. Por eso el salmista David dijo que tú amas la verdad en secreto, no la verdad en público, no lo que el público ve. Tú amas la verdad que está en lo secreto. Amén. Lo que nadie ve, lo que solamente Dios ve, eso es lo que Él ama. Entonces la clase de ocupación que Él nos llama, donde dice ocupaos en vuestra salvación, Él nos dice este lenguaje que ya dije es como un dicho hebraico, dice con temor y temblor, encontrado en muchas escrituras, inclusive en el Antiguo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 2, versículo 11. La Biblia dice, servid a Jehová con temor y regocijaos con temblor y alegraos con temblor. Amén. Hay varias escrituras que usan ese mismo lenguaje, temor y temblor. Dice, servir al Señor, a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Esta escritura de este Salmo 2:11 nos está hablando de dos cosas muy importantes: el temor del Señor y también el temblor, que es traducido muchas veces como reverencia. Entonces nos está hablando del temor del Señor y de la reverencia. Amén. Estas son cosas muy importantes ante los ojos de Dios. Es más, déjeme decirle, es posible que en nuestra relación con Dios lo más importante es esto: el temor y el temblor, el temor y el respeto, el temor y la reverencia. Amén. Es algo que yo le aseguro que es algo que se ha perdido hoy comparado a como era mucho antes. Se ha perdido el respeto de lo divino. Amén. Y en realidad de lo que es la reverencia a Dios, la reverencia a nuestro Dios. Estas generaciones de lo último han cambiado la reverencia y el temor o el temblor, y ese temor de Dios se ha cambiado prácticamente por un mensaje de complacencia humana, donde simplemente estamos complaciendo nuestros deseos, y donde hablar de algo que sea temor de Dios o temblor de Dios es casi irrelevante hoy en día. Me acuerdo que yo estaba hablando con un joven hace tiempo atrás, un par de años atrás, y este era un joven que le gustaba escuchar predicadores mainstream como Joseph Friends y de esos movimientos donde nada más se habla de la felicidad y de el gozo, y todo el enfoque es solamente en lo que es ser feliz en el Señor, y lo cual es importante, pero es desde un punto de vista humanístico. Y una vez yo estaba hablando con él sobre esto, sobre el temor de Dios, y él me dijo que él no podía entender lo que es el temor de Dios, que para él eso era una contradicción, porque el apóstol Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces era como que para él era algo, y porque su mente estaba tan
llena de solamente, no hay temor, nunca se puede sentir temor, no hay reverencia alguna, solamente amor, 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 amor. Entonces hemos creado una perspectiva de amor sin temor. Amén. Hemos creado una perspectiva de amor sin temblor. Oh, aleluya. Y donde la gente no comprende lo que es el temor de Dios, porque solamente se les habla de que no te preocupes lo que tú sientas, Dios es amor y no importa para nada lo que sintamos. Ahora, lo que pasa es de que hay diferentes clases de temor. Está el temor del enemigo, pero también está el temor de Dios. Amén. Está el temor de la calamidad, el temor de caer, el temor de pecar, el temor a la oscuridad o toda clase de temor está. Pero también está el temor de Dios. Y déjeme decirle que el temor de la oscuridad, el temor de cualquier fobia que tengamos, el temor del infierno, el temor, todo ese temor se debe ir en el Señor. Amén. Pero hay un temor que debe perdurar hasta el sonido de la trompeta, y es el temor de Dios. Amén. Sin el temor de Dios no podemos tener una relación saludable con Dios. No va a ser una relación saludable, va a ser una relación de acuerdo a nuestra propia perspectiva e intelecto. No va a ser una relación verdadera con el Señor. Entonces, por ejemplo, por eso el Salmo 36 versículo 1. Mira lo que dice el Salmo 36 versículo 1. Dice: la misericordia de Dios, hablando sobre esto, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad es la que no permite que haya temor de Dios. Amén. El pecado jacta el creyente. El pecado jacta a la persona, así sea en la iglesia o no. Se jacta, se eleva y se hace terco. Y en ese momento esa iniquidad no permite que haya temor de Dios. Y nosotros vivimos en una generación donde no hay temor de Dios. Amén. Vivimos en una generación donde personas pueden hablar de la homosexualidad y al mismo tiempo meter a Dios en la conversación como algo casual. Amén. O como que Dios está de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Y como un Dios bueno, lleno de amor, va a juzgarme. ¿Por qué? Es cada generación hemos pervertido lo que es el temor de Dios. Y estamos simplemente, estamos cambiándolo por un amor que no es el amor de Dios, sino que es el amor de la humanidad. En realidad no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no nos lleva a la concupiscencia y no nos lleva al pecado. Amén. Aleluya. Ahora entonces él dice en el Salmo 2:11, dice: servid a Jehová con temor y regocijaos con temblor. Vamos a hablar sobre este temor de Dios porque es algo tan importante para nosotros. Otra escritura importante que habla sobre esto, Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 dice: por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable. Oh, aleluya. Me gusta como lo dice la Biblia textual. Sirvamos a Dios de manera aceptable. Amén. Sirvamos a Dios agradándole, dice la Reina Valera. No es solamente sirvamos a Dios. Ahí es donde entra lo que es el temor y el temblor. No es solamente, oh, yo sirvo a Dios. No, yo tengo que servir a Dios aceptablemente. Yo tengo que servir a Dios agradablemente. Y debe ser mi deseo ser agradable. Amén. Al Señor. Yo quiero ser agradable a Dios, un olor grato al Señor. Amén. Aleluya. Y
si hay una forma de servir a Dios aceptablemente, significa que hay formas de servir a Dios inaceptablemente. Aleluya. Entonces dice, sirvamos a Dios aceptablemente. ¿Cómo? Con reverencia y temor. O serían las mismas palabras, con temor y temblor. Con reverencia y con temor. Aleluya. Esa es la forma que Dios desea que le sirvamos a Él. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es bueno. Nosotros tenemos injusticia, tenemos pecado en nuestros cuerpos mortales, pero Dios no. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aprender a cómo ser aceptables delante de la gloria de Dios. Entonces vamos a hablar sobre el temor de Dios. Hay varias escrituras en el Antiguo Testamento que nos hablan sobre esto. Amén. Ahora, por ejemplo, Éxodos 20, 19 nos habla de las intenciones. Las intenciones de esto, las intenciones del temor de Dios. Éxodos 20, versículo 19 al 20. Éxodos capítulo 20, versículo 19 al 20. La escritura dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuál es la intención del temor de Dios? La intención del temor de Dios es que no pequemos. Para eso Dios nos lo ha dejado a nosotros, y es importante vivirlo y sentirlo, tenerlo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque es algo para que no pequemos. ¿Por qué? Porque tenemos temor del Señor, el temor del Señor. Amén. Dice, su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Aleluya. Yo no deseo pecar, así que hay un temor y una reverencia en mi interior que me va a proteger, amén, de esas calamidades. Aleluya. Ahora, Isaías 11, versículo 2 nos muestran cómo el Mesías, nuestro Señor Jesús, se deleita en esto. Isaías 11, 2 y 3. Y reposará sobre él, hablando de sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. Ahora, también dice el versículo 3, mira cómo dice el versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Hay varias Biblias, incluyendo the New Standard Version, the ESV, dice, y la Biblia textual dicen, se deleitará en el temor de Jehová. Se deleitará, o sea, esa palabra hebrea usando, dice, y le hará entender en la Reina Valera, está hablando de el deleite de comprender, el deleite de entender lo que es el temor del Señor. Amén. Así que el Señor Jesús nos dice que hay un deleite. Amén. Digan deleite. Hay un deleite en el temor de el Señor. Aleluya. Es algo que es apacible para el alma del creyente. Aleluya. Entonces se habla del Mesías, dice que él también, y ponte a pensar algo, nuestro Señor Jesús vino en el temor del Señor, en el temor de Dios. ¿Cuánto más nosotros que no somos el Mesías? Amén. No vamos a caminar el mismo ejemplo de nuestro Dios, de caminar en el temor y la reverencia del Señor. Amén. Aleluya. Ahora, Salmo 119, versículo 38. Mira cómo dice la escritura. Salmo 119, verso 38. Dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Esta palabra, confirma tu palabra, quiere decir, y en varias traducciones dice, confirma tu promesa. Es como decir, confirma lo que me has dicho a mí.
Confirma la palabra que me has dado a mí. Amén. Confirma tu promesa a tu siervo, a mí, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido. Interesante aquí que está diciendo, David, el salmista. Él está diciendo, confirma tu palabra a mí, a tu siervo, que yo soy en realidad el que te teme. Yo soy el que te teme. ¿Qué es lo que yo temo? Yo temo a ti, Señor. Pero también hay otra cosa. Cuando él dice el versículo 39, quita de mí el oprobio que he temido. Él está diciendo, en realidad lo único que yo temo es romper la ley del Señor. Él dice, quita el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. O sea, si hay un temor que yo tengo, es el temor de romper los mandamientos del Señor. Es algo que yo no quiero romper y crear infracciones delante de los cielos. Y él dice, quita de mí el oprobio que he temido. El oprobio, el único que he temido, el de romper tu ley. Quítalo de mí. ¿Por qué? Porque tus mandamientos son buenos. Tus juicios son buenos. ¿Qué quiere decir esto también para nosotros? Si alguien quiere hablar de lo que es la felicidad y el gozo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor son buenos, son justos. Su palabra dice que sus mandamientos son perfectos. Amén. Son buenos para el alma. Aleluya. Dice, tus mandamientos, tus juicios son buenos. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Yo he anhelado tus mandamientos. ¿Por qué? Porque son buenos. Amén. Así que esta porción de escritura nos dice que las promesas también viven en la reverencia a Dios. Confirma tu palabra, tus promesas a tu siervo que te teme. Amén. O sea que también el conectarnos con las promesas y con lo que Dios nos ha dicho a nosotros, tal como el salmista David le está diciendo, confirma tu palabra a mí, yo te temo. Él está diciendo, ese es el lugar también donde nacen también el cumplimiento de las promesas de Dios, en medio del temor y la reverencia de Dios. Amén. Que es extremadamente importante el temor y la reverencia de Dios. Ahora, el temor de Dios es algo que nos hace receptivos a nosotros, a la sabiduría. Cuando una persona comienza a desarrollar esto, a conectarse con lo que es la reverencia de Dios, el temor de Dios, tú eres una persona que estás empezando a ser conductiva. O sea que estás empezando a abrir el oído ahora a lo que es la sabiduría. Amén. O sea que el canal para entrar a la sabiduría no es el canal de desafiar a Dios. No es el canal de decir a Dios no le importa. No es el canal, de verdad es un canal de reverencia, es un canal de temor de Dios. Y la Biblia nos dice que ese es el canal de la sabiduría. Amén. Por eso Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Si alguien quiere ser sabio, comienza en el temor del Señor. Amén. Ahí es el principio de toda sabiduría. Aleluya. Es donde está el temor del Señor. Ahí es donde comienza, donde vamos nosotros a comenzar a caminar a lo que es sabiduría. Aleluya. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué quiere decir también? De que cuando uno tiene temor de Jehová, uno empieza a conocerlo a Él. Uno empieza a saber cómo Dios obra, cómo Dios juzga, lo que complace y lo que no complace a Dios. Y ese es el momento donde empezamos a experimentar sabiduría en esta tierra. Cómo actuar, cómo complacer a Dios, cómo no complacer a Dios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y por eso cuando conocemos ese temor y empezamos a caminar en ese temor, es donde empezamos a conocer la confianza también. Por eso Job 4:6, mira lo que dice Job capítulo 4 versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu temor a Dios tu confianza?
¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ese era Job en los discursos de Job y sus dos amigos. No es tu temor a Dios tu confianza. ¿Por qué? Porque caminar en reverencia a Dios crea confianza en nosotros. Crea confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque deseamos hacer lo que es justo y lo que es bueno en la tierra. Aleluya. Y entonces tenemos que comprender la importancia de esto, de lo que es el temor, la reverencia al Altísimo. Aleluya. La reverencia al Dios que servimos. El temor de Dios no es caminar con la cabeza agachada de ninguna manera, pero es conocer su santidad, saber de que Él es un Dios santo, un Dios bueno, y de que nosotros vivimos en un mundo que es malo. Nosotros vivimos en una generación que no tiene temor de Dios. Vivimos en medio de un pueblo que no teme a Dios, no venera a Dios, no tiene reverencia ni respeto absoluto de Dios, sino que la gente hace lo que quiere hacer. Amén. La gente hace lo que quiere hacer y más que todo en las generaciones que vivimos hoy, la gente blasfema a Dios. Amén. El nombre de Dios es blasfemado constantemente. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay reverencia a Dios. Y entre más nos acercamos a los días, a los últimos días, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, habla de los hombres que levantaron su voz aún en medio de las plagas y de las pruebas. Dice que no se arrepintieron, sino que levantaron su voz y blasfemaron al Dios. En medio de lo que viene, todavía el mundo va a blasfemar a Dios. En medio de los juicios que vienen en la gran tribulación, escritas en el libro de Apocalipsis, no va a ser suficiente para el pueblo arrepentirse. No va a ser suficiente para la humanidad arrepentirse, sino que van a voltear eso y van a llenarse de aún más indignación y van a levantar sus voces a blasfemar a Dios. O sea que en ese punto la Biblia nos deja saber que se están dando cuenta que es Dios. Pero va a haber tanto orgullo de que lo único que van a hacer es blasfemarlo por lo que está sucediendo en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Ahora, mira lo que dice también en Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. La escritura dice: en las huellas de la humildad y del temor de Jehová andan riqueza, honor y vida. La Reina Valera dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Dice: la remuneración de la humildad, el temor de Jehová. O sea que hay una unión en lo que es la humildad y el temor de Jehová. La humildad y el temor del Señor trabajan juntos. Si una persona es humilde a Dios, es una persona que tiene y ha desarrollado el temor de Dios. Estas dos cosas trabajan juntos. La humildad es un indicativo del temor de Jehová. Es un indicativo de que el temor del Señor se ha desarrollado. Es un indicativo de que la sabiduría está creciendo. Porque una persona en el Señor, entre más sabia es, probablemente más humilde va a ser también. Entre más crece la sabiduría de Dios, también más crece la humildad y el temor de Dios. Porque una persona que se hace más sabia en Dios es una persona que reconoce qué tan insignificantes en realidad somos nosotros enfrente del Altísimo. Cuando digo insignificante, significa que, como dijo Juan el Bautista, tengo que menguar y Él tiene que crecer. Menos de mí y más de Él. Eso es una persona que comprende el temor de Dios. Amén. Que comprende la sabiduría. Ahora, es interesante, habían unos dichos que dicen esto.
dice que los árboles, estoy tratando de traducirlo en mi mente, los árboles que tienen frutos se empiezan a doblar, o las ramas llenas de frutos se empiezan a doblar. Dice, o sea que el sabio se dobla. Y dice este dicho también, pero un palo seco y una persona, ¿cómo lo dice la palabra? Un insensato, un palo seco y un insensato solamente pueden ser rotos, no doblados. O sea, de que un palo seco no tiene la capacidad de ser manipulado o de ser doblado. ¿Qué es lo que sucede? Apenas se le pone presión, se rompe. Amén. Algo que está seco. ¿Por qué está seco? No tiene fruto. Una rama sin fruto, una rama seca, o una rama seca es una rama que nunca va a dar fruto. Amén. ¿Y qué sucede con esa rama? Si uno la trata de doblar, se va a romper. Pero en cambio, cuando tú vas a un árbol y cuando hay fruto en un árbol, el fruto empieza a jorobar las ramas y le empieza a doblar los arbustos y las ramas. ¿Por qué? Porque hay algo de fruto que está pesando. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? De que de esa manera funciona también el fruto de la humildad. Es algo que tiene fruto en sí y que hace reverencia al Altísimo. Amén. El fruto de la humildad hace reverencia y tiene temor del Señor. Amén. Y eso debería ser nuestro deseo. Es tratar de conectarnos con ese temor, un temor que nos lleva a la humildad y que trae fruto en sí mismo. Amén. El propósito es de tener el fruto de la humildad. Y ahora, esta escritura dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. O sea que el temor de Dios y la humildad tienen una remuneración, tienen un premio. Y la Biblia dice cuáles son también. Son honra, vida y riquezas. Son bendiciones, son beneficios también que el Señor trae sobre sus hijos humildes que conocen y comprenden lo que es el temor de Dios. Aleluya. Ahora, volviendo al Salmo capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 2:11. Servir al Señor con temor. Y vamos a hablar sobre esa segunda parte. Y regocijaos con temblor. Regocijaos con temblor. No solamente regocijaos. Amén. No es solamente regocijaos. Voy a darle un preview de algo que voy a estar hablando el domingo, porque en realidad estos dos temas de hoy y del domingo van unidos. Y esto lo voy a repetir de nuevo el domingo. Pero había otro día en la radio escuché a un predicador hablar, y algo que en realidad me trajo harta convicción en mi espíritu. Y también como un despertar. Él estaba diciendo, y ese es uno de esos predicadores ya de edad, amén, que han estado mucho tiempo en esta tierra. Se le notaba en su voz y en la tembladez de su voz. Y este predicador decía dice, yo temo de que la generación de hoy, hablando de las canciones de hoy, están saltando precipitadamente a la celebración y están ignorando la confesión. Y cuando él dijo eso, entró en mi espíritu claramente lo que él estaba tratando de decir, lo cual es absolutamente verdad. Porque hemos estado, y yo entiendo que nosotros conocemos la verdad, conocemos el arrepentimiento, pero allá afuera en el mundo hay un movimiento donde lo único que hacemos es celebrar. Amén. Celebrar. No importa saber cómo están mis caminos delante del Señor. Solamente voy a celebrar porque Él venció. Celebrar. Y estamos saltando
por encima de lo que es el arrepentimiento y la confesión. La confesión a Dios y la confesión unos a otros. Amén. Y estamos, es más, si nos retrocedemos un tiempo a las canciones antiguas estaban llenas de convicción. Amén. Convicción. Y hay veces hoy en día, entre más nos acercamos al fin, las canciones ya cada vez se van enfocando más en solamente lo que es celebrar. Y empezamos a pasar y no comprendemos que la celebración verdadera nace del arrepentimiento. La celebración verdadera está en el arrepentimiento. Es más, la Biblia dice que los ángeles de Dios se regocijan por un alma que se arrepiente. Amén. ¿Qué quiere decir? El objeto de la fiesta es el arrepentimiento y la confesión. Amén. Ahí es donde está la parranda. Amén. En los cielos. Nosotros podemos estar dándole duro a toda la fiesta, pero hasta que un alma no se arrepienta, allá arriba no se prende nada. Amén. Se nos olvida de que el gozo está en la confesión. Ahí es donde está el gozo. Por eso dice también regocijaos en esa escritura, con temblor. Porque el gozo está en la reverencia a Dios. Si queremos el gozo de Dios, entonces podemos tratar de obtener la felicidad humana, just pump ourselves up with good songs. Simplemente levantemos nuestros ánimos con canciones buenas, o podemos restaurarnos en una vida de arrepentimiento delante del Altísimo. Por eso Pablo lo dijo de esta manera: yo muero diariamente. ¿Y qué sucede diariamente? También vivo diariamente. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. O sea que yo muero a mí diariamente y vivo para Cristo diariamente. Y en esa transformación de yo morir y él vivir es donde hay gozo. Amén. Por eso él podía decir regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Porque ¿dónde está ese gozo, Pablo? Está en el arrepentimiento. Está en la confesión. Oh, aleluya. Entonces él dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Parecería ser una contradicción. Alegraos con temblor. O sea, alegraos con reverencia a Dios. Amén. No es cualquier clase de regocijado, sino que tenemos que estar seguros de que lo hagamos en el contexto de una vida reverente a Dios. Y el tener reverencia a Dios nos llena del gozo de Dios. Nos llena de eso. Por eso Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Dice: en el Señor. No es solamente estemos felices y contentos, no, hagámoslo en el Señor. Y tenemos que aprender que solo en el Señor encontramos nosotros nuestro gozo y nuestro deleite. Amén. Aleluya. Ahora, cuando llegamos otra vez a nuestra escritura inicial, contexto inicial que comenzamos en Filipenses 2, versículo 12, Filipenses 2:12, donde el apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice luego, versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15:
para que seáis irreprensibles y sencillos. Amén. Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa. Tenemos que comprender en dónde vivimos hoy, mis hermanos y hermanas. Ahí es donde vivimos. Vivimos en una generación maligna y perversa. ¿Y qué dice el Señor? Aprendamos a ser irreprensibles, o sea, sin reprensión, sin culpa. Irreprensibles y también sencillos. Dice, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación. ¿Por qué dice sin mancha? Y usa esa palabra de manchar, como si algo se estuviera manchando. ¿Por qué? Por la polución del mundo. Dios espera que vivamos en el mundo, pero sin mancha. Amén. Sin las manchas del mundo en el que vivimos. Oh, aleluya. Los hijos de Dios deben tener un gozo en esconderse en el Señor, en correr a esa torre fuerte, en vivir saturados por Dios. Ponte a pensar, ¿no es Dios suficiente para proveer el gozo, para proveer la paz, para proveer la tranquilidad? Sí, Él es suficiente. Y tenemos que comprender que nosotros hoy vivimos también en esta misma generación. Es una generación maligna. Es una generación perversa. Es una generación que no respeta las cosas de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Aprendan a vivir ahí en ese mundo, pero a preservarse. Amén. Por eso Él dice que somos la sal de la tierra. Tenemos que aprender a preservar. Estamos aquí para preservar, no para ser manchados, no para ser corrompidos. Dice una generación perversa, la Biblia textual dice, y depravada. Esa palabra depravada quiere decir moralmente, una generación donde no hay morales, donde no hay ninguna clase de morales. Amén. Y me decirle, las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como padres si las cosas se van a poner peor? Tenemos que aprender a pasar de generación a generación el temor del Señor, la reverencia por Dios, la reverencia por sus mandamientos, por sus palabras, que es buena. Amén. Que es buena para el alma, es buena para el ser. Aleluya. Aleluya. Por eso es importante aprender a vivir en el Señor, en el cuerpo de Cristo, en la comunidad de los creyentes. Estamos aquí juntos porque somos un pueblo de creyentes, una familia de Dios. Y estamos protegiéndonos también unos a otros de esta generación maligna y esta generación perversa. No queremos ser contagiados, no queremos ser contaminados, no queremos ser pervertidos. Por eso dice, ahora entre esa generación donde vivimos, tenemos que aprender a resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos que aprender a ser luz en medio de esta generación. Amén. ¿Cómo podemos ser luz? El versículo 16 lo dice. Asidos, o la Biblia textual dice aferrados. Aferrados a la palabra de vida. Tú no puedes ser luz diciendo yo tengo el Espíritu de Dios nada más. Tú no puedes ser luz diciendo yo amo a Cristo y bueno, no. Él dice hay que aferrarnos de la palabra. Amén. Hay que aferrarnos de la palabra. Y esa es la forma como aprendemos, podemos ser luz en esta tierra.
El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ok, ¿cómo soy luz, Señor? Él dice, aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Hazte, pégate de la palabra de vida. Amén. Aleluya. Porque en la palabra de Dios, en la palabra de vida es donde está la luz. Amén. Esta es la luz de Dios, es la palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra. Lumbrera a mis pies es tu palabra. Amén. Es una luz. Aleluya. Y esta es la forma. Aferrándonos a la palabra de Dios es como empezamos a hacer luz en esta tierra. No es aguando la palabra de Dios. Amén. No es dejando la palabra de Dios a un lado, no, aferrándonos, leyendo, estudiando, escudriñando las escrituras. De esa manera tú te apegas y empiezas a ser transformado por la palabra de Dios. Y esa palabra empieza a ser luz en nosotros, amén. Y nosotros empezamos a resplandecer en esta tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da convicción, nos da deseo, nos ayuda, es como un ancla, nos ancla a algo. Y estamos determinados, amén, por la palabra de Dios. Aleluya. Sí, tenemos que comprender, en este mundo tenemos que tener una reverencia y un temor de Dios y aferrarnos a la palabra de vida, apegarnos a esta palabra. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos ser luz en esta tierra. Oh, aleluya. Acuérdense que la persona tibia no puede ser luz. Amén. El Señor dijo, el tibio no puede ser luz. ¿Por qué? Porque en realidad es algo que el Señor no recibe. Las palabras de Él es, lo boto de mi boca, vomitaré de mi boca. ¿Qué cosa? La tibieza. Tibieza es donde no hay convicción. Eso es lo que es ser tibio, donde simplemente hay una despreocupación en lo que es celestial y lo que es terrenal, donde las líneas están mezcladas, donde todo empieza a aguarse, donde todo empieza a apagarse, donde la pasión ya no empieza a estar ahí. No estoy hablando de tener que sentir todo el tiempo, no, pero estoy hablando de que si en algún momento estamos descuidados, ¿qué dice el Señor? Ocupaos. Por eso si yo estoy descuidado, yo no necesito empezar a ponerme bitter o enojado. No, ¿qué tengo que hacer? Con una conciencia del Señor tranquila, dice, ok, Señor, es tiempo de ocuparme. Ayuda a ocuparme en mi relación contigo. Amén. Ayuda a ocuparme en esto. ¿Para qué? Para levantarme de donde estoy. Todos llegamos a ciertos momentos en nuestras vidas donde retrocedemos un poco, donde nos acostamos, donde nos sentamos. Todos llegamos en esos momentos. ¿Y qué sucede en esos momentos? Tenemos que aprender a ocuparnos de nuevo. Decir, ok, es tiempo de ocuparme de nuevo en la salvación. Amén. Enfocarme, eso es poner mi enfoque de nuevo en esto, poner mi esfuerzo de nuevo en esto. Amén. No quiero quedarme en mi relación de ayer. Amén. No quiero quedarme en la relación de antier. No quiero vivir con las experiencias de 5 años atrás. Amén. Yo quiero el futuro, porque ayer ya no está, es solamente una memoria. Tengo el hoy y el mañana. Amén. Y si tengo el hoy, voy a trabajar en el hoy para que el mañana sea mejor. Aleluya. Para que el mañana sea lleno de Dios, para que el mañana sea lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocuparme. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos y hermanas, en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, aleluya. No hay nada más hermoso en nuestras vidas que nuestras relaciones con Dios. Amén.
No hay nada más hermoso que eso. Y que tenemos que comprender de que hay veces es tiempo de ocuparnos de nuevo en esa relación, en esa salvación. Alguien podría decir, pero la salvación es por gracia. Claro que es por gracia. Sin embargo, el apóstol nos dice que tenemos que ocuparnos en ella. Sin embargo, el apóstol nos dice que es algo que requiere trabajo, esfuerzo y labor. Amén. Es algo que requiere. Amén. Voy a darte este ejemplo. Es como el Señor en su misericordia y en su gracia nos regala un jardín precioso. Y Él dice, este es el jardín de la salvación para ti. En este jardín me voy a encontrar contigo todos los días. Y Él dice, lo único que tienes que hacer es cuidarlo. Te pido que lo cuides. Amén. Te pido que lo cuides. Oh, aleluya. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Es cuidar lo que Dios me ha dado por gracia. Es proteger lo que Dios me ha dado en su misericordia. Amén. Oh, aleluya. Y eso es lo que Él le dio a Adán y Eva. Les dio un jardín. Les dio un regalo. Les dio un destino. Pero al mismo tiempo les dio una responsabilidad. Les dijo, no coman del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Dios nos está dejando saber que todo lo que Él nos da también tiene una responsabilidad. Amén. Adán no se creó a sí mismo. Adán nunca ni siquiera pidió ser creado. Y Adán no participó en su propia creación. Fue absolutamente hecha por gracia y misericordia de Dios. Dios lo creó a él. Le dio todo por gracia y misericordia. Le entregó la tierra, le entregó los animales. Todo lo puso bajo sus pies. Y lo único que le dijo es, ten cuidado. Amén. Cuida lo que te he dado. Cuida lo que te he dado. Y eso es lo que Él hace ahora con nosotros en Jesús. Él nos dice, cuida lo que te he dado. Cuida la salvación que te he dado. Cuida la relación que te he dado. Protege el jardín que he puesto en tu vida. Amén. Y ese jardín se protege con el temor y la reverencia del Señor. Aleluya. Si Adán y Eva hubieran tenido un poquito más de ese temor y esa reverencia, probablemente hubieran no permitido que entrara esa serpiente. Entonces nosotros simplemente tenemos que aprender eso también. El temor y la reverencia es necesaria en nuestras vidas. Cuando toque el pecado nuestras puertas, inmediatamente tenemos que pensar en el temor de Dios. Cuando venga el enemigo con sus tentaciones, inmediatamente el temor de Dios. Amén. La reverencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar esta noche al Señor, a nuestro Dios, y tratar de conectarnos con esa reverencia, ese temor que necesitamos tener en nuestras vidas para servirle a Él. Señor Jesús, pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor.